La llegada de la imprenta a Panamá. La imprenta, un método mecánico destinado a la reproducción de textos e imágenes, es una de las causas más influyentes sobre la creación de los medios de comunicación y especialmente en la evolución de la humanidad. Un medio que logró eliminar la brecha del alfabetismo e incentivó los sucesos de descubrimientos científicos y acontecer la historia como tal. Pensar en un mundo donde la imprenta no hubiese existido sería un mundo totalmente diferente para todos nosotros. Por otro lado, este ha sufrido muchos cambios durante su historia, por lo tanto, dando origen a su evolución. La imprenta se creó en Europa por Johannes Gutenberg, pero esta historia viene muchos siglos atrás. Los romanos imprimían sus sellos en papel inscripción a mediados de los años 430 a.C. Años después, siglos después, a eso entre de 1041 al 1048, los chinos crearon por primera vez el sistema de imprenta con los tipos móviles, pero estaba hecho a base de porcelana. Allí era donde se tallaban las letras, el alfabeto, ¿no? Pero este proceso era un poquito complicado, era un poquito complejo. ¿Por qué? Porque eran tan innumerables las letras y los números que contaba este alfabeto que se le hacía un poquito difícil. Un poquito más adelante, a eso de los años 1250, durante la dinastía coreana, los coreanos vieron ya que los chinos habían avanzado y junto con eso entonces ellos decidieron crear lo que fue el tipos móviles pero de metal. Esto fue lo que anticipó entonces a lo que conocemos como la imprenta moderna. Sin embargo, no fue hasta los años 1450 donde entonces Johannes Gutenberg tuvo la gran idea de crear lo que conocemos como la imprenta moderna, ¿no? Hasta ese año, en 1450, los libros todos se imprimían y las copias se replicaban a mano, todas eran manuscritas. Eso era lo tedioso del trabajo. Todo se hacía, los monjes se encargaban de difundirla, de escribirla, de transcribirla, ¿no? Pero esto le conllevaba mucho trabajo. Años de trabajo, labor, replicando cada uno de los libros, las Biblias que se hacían en ese entonces. Pero llegó la imprenta, llegó Gutenberg y cambió todo. Agilizó el trabajo. Todo lo que ellos en ese entonces hacían con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, Gutenberg lo lograba en muy poco tiempo y lograba replicar innumerables cantidades y que se podían difundir con mucho más forma, con mucho más rapidez y de esta forma se pudieron vender muchos más libros y aún a precios más accesibles para la sociedad. Y entonces fue ahí donde se empezó a difundir la imprenta, la gente empezó a aprender a escribir, a leer, la gente dejó de ser como ignorantes gracias a este gran invento de Gutenberg. Ya después de ahí se expandió por toda Europa y viajamos hasta el día de hoy. Europa siglo XV. Johannes Gutenberg introduce los tipos móviles en Europa. La razón de la creación de este mecanismo de impresión fue el hecho de transcribir textos a mano, generando ciertas desventajas en este ámbito como lenta creación de textos, poca cantidad de libros, difícil accesibilidad a estos, entre otros. Por otro lado, la aportación más importante de Gutenberg, además de la impresión con tipos móviles, fueron los materiales usados para el mismo, usando el plomo como modelo de las letras del abecedario con el fin de componer textos. Este metal era mucho más resistente que los materiales antes vistos, por consiguiente, eran reutilizables e intercambiables. El primer libro que imprimió Johannes Gutenberg, gracias a su imprenta, fue la Biblia de Gutenberg. Su invento, en su momento, no recibió la popularidad que se merecía. No obstante, ciertas personas conocían el potencial que éste podría generar.
ya que Johannes Gutenberg no tenía el capital suficiente para continuar con su proyecto, pero al final de cuentas se le reconoció el mérito a su impresión. La imprenta de Gutenberg logró eliminar ciertas brechas en la sociedad, como incentivar a la lectura, ya que muchas personas eran analfabetas y dependían de las anécdotas de otras personas. Conocer e incentivar los descubrimientos científicos ofreciendo conocer las verdades. La influencia fue tal que influyó indirectamente en la destrucción del sistema económico, social y político de aquel tiempo que fue el feudalismo. La imprenta de Gutenberg cambió por completo el desarrollo de la Edad Media. Pensemos en América. ¿Cómo llegó la imprenta a dicho continente? Creo que ya conocen la respuesta. Y es que la imprenta se conoce en América una vez concluida la expedición, viajes y conquista española. Sorprendentemente, según relatos y hechos históricos, la primera imprenta instalada en América fue en Ciudad de México, en un local de Juan de Zumárraga, en 1539. El primer libro impreso sería Breve y más comprendiosa doctrina cristiana, escrito por Juan de Zumárraga y gestionada e impresa por Juan Pablos, quien es reconocido como el primer impresor en América, con el fin de evangelizar a las personas de origen. En Centroamérica, la imprenta llega a Guatemala en el año 1660, imprimiendo así el primer libro explicativo Apologética en el año 1663, obra de Fray Enríquez. El margen distante existente entre la llegada de la imprenta en Panamá, que fue en el año 1821, con la llegada a la imprenta a Guatemala, es significativo. Sin embargo, desde la importación de la imprenta a Jamaica, procedente de los Estados Unidos, José María Goitía, en 1821, conociendo los peligros para importar una imprenta a Panamá, consiguió una y la trajo hasta su país.